Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Gloria al Señor. Qué bueno es estar nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Es una bendición. Nos sentimos bendecidos cada vez que tenemos la oportunidad de exhortar la palabra. Y más que exhortar la palabra, saber que el Señor es el que pone las palabras en la mente, en el corazón, para compartirla. Así que el Señor añade una bendición muy especial en esta noche, porque
El tema que vamos a compartir tiene que ver con su iglesia. Bueno, todo tema tiene que ver con los creyentes y la iglesia, pero en esta noche vamos a hablar, hermanos, sobre la diversidad de la iglesia. Una iglesia diversa, aun cuando hablamos de una iglesia unida, una iglesia que tiene que tener un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo rumbo. No obstante, hermanos, dentro de la iglesia hay diversidad. Y hay harta diversidad, porque Dios, hermanos, así lo dice en su palabra. Pablo, a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? En este pasaje, hermanos, vemos propósito, vemos sentido al porqué la diversidad y lo amplio que es la iglesia. La iglesia es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros generalmente encasillamos la iglesia en las 4 murallas que componen nuestro templo, ¿no? Y pensamos que la iglesia es esa medida, pero tenemos que entender, hermanos, que la iglesia abarca a los creyentes a través de todo el globo terráqueo, ¿no? En todos los países, en todos los continentes hay creyentes, y la iglesia funciona, y la iglesia se levanta, y el Señor está preparando a su iglesia. Dios constituyó su iglesia, eso está claro, ¿no? Y la constituyó, hermanos, así como está descrita en la palabra, ¿no? Él no dejó su iglesia al azar, no la dejó a su propia suerte, sino que Él, hermanos, le dio propósito a la iglesia. Él le dio sentido a su iglesia. Efesios, hermanos, nos narra el resultado del gran sacrificio de Cristo. El gran sacrificio de Cristo, hermanos, tuvo su fruto cuando Él resucita, hermanos, y lleva cautiva la cautividad, hermanos, y restaura lo que el hombre había perdido en el huerto, ¿no? Por eso lo siguiente dice: y él mismo constituyó, el mismo que se sacrificó por la iglesia, el mismo que bajó a las profundidades, el mismo que llevó cautiva la cautividad, el mismo constituyó, ¿no? Constituyó, levantó, ungió, ¿no? Le delegó autoridad para que hicieran la tarea, hermanos, que Él ha dejado a la iglesia. Primero apóstoles, ¿no? Los que establecen fundamentos, los que, hermanos, van abriendo brecha, los que de algún modo, hermanos, pagan un altísimo precio por el bien de la obra, ¿no? Dice: a otros profetas, ¿no? A los que tienen, hermanos, una palabra de consolación, una palabra de exhortación, a los que Dios usa, hermanos, para confortar y también, hermanos, para consolar. Tremendo, ¿no? A otros evangelistas, a otros, hermanos, Dios los constituyó como hombres que llevan la palabra donde el evangelio no ha llegado, ¿cierto? Para que los que no conocen al Señor lo conozcan. Y los pastores y los maestros, los que tienen la tarea, hermanos, de formar, enseñar, apacentar, cuidar, ¿no? Y darle forma a la iglesia, permitir que la iglesia crezca, alcance estatura, puesto, hermanos, que los ministerios, los dones que Dios nos ha dado, tanto ministeriales, ¿no?, como los dones de servicio, los dones, hermanos, de ayuda, y todos los dones que encontramos en la palabra, tienen el propósito de edificación, de edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, edificar a los creyentes, formar, darle forma, ¿no? Y de tal manera que cada creyente, hermanos, pueda alcanzar estatura. Primero, hermanos, alcanzar la unidad. Pablo, hermanos, en todas las cartas que él habla sobre la diversidad de la iglesia, hermanos, está hablando de que la iglesia se asemeja a un cuerpo, a nuestro cuerpo humano, hermanos, donde tenemos muchos miembros, ¿cierto? Y todos dependen el uno del otro.
Por eso que Pablo en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A una unidad, hermanos, no parcial, no una unidad interesada, ¿cierto?, para llevar a cabo algunas cosas, para conseguir otras. No. Es una unidad plena, unidad total, una unidad, hermanos, que tiene que marcarnos de tal manera que podamos alcanzar estatura. Y esa estatura, hermanos, tiene que ver con nuestra fe, en el ejercicio de ella y en el conocimiento, hermanos, que se va trasvasijando hacia nosotros, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos, hermanos, tomando conocimiento y vamos, hermanos, alcanzando la estatura del Hijo de Dios, ¿no? Ese es el propósito, es el gran objetivo, ¿no? La gran razón de los ministerios y de los dones: perfeccionar a los santos para que ellos puedan seguir, hermanos, predicando el Evangelio, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo y para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Alcanzar estatura, llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros a veces, hermanos, pecamos de humildad y pensamos, hermanos, que no tenemos desafío, no tenemos, hermanos, nada por qué esforzarnos. Al fin y al cabo, Dios nos ama como somos. Pero nos equivocamos, hermanos. Desde el momento en que nacemos de nuevo, hermanos, pasamos a tener un tremendo desafío en nosotros. Y ese desafío es alcanzar la estatura de Cristo. O sea, cada uno de nosotros, los creyentes que hemos gustado la salvación, tenemos que llegar a la medida de la estatura de Cristo. A un varón perfecto, ¿no? A un varón, hermanos, que tenga la madurez plena y saber, hermanos, que no hay otra forma ni hay otras condiciones que puedan alterar nuestro desafío de crecimiento. Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, voy a leer algunos textos, del verso 13 en adelante, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué tremenda bendición, hermano. Aquí hay una cantidad de dones que Dios ha dado a la iglesia. Nosotros tenemos que tomar conocimiento que estos dones Dios los ha entregado a la iglesia, hermano, para que la iglesia pueda ser perfeccionada, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda ser consolada, para que la iglesia pueda ser edificada. No podemos, hermanos, ser una iglesia envejecida, una iglesia, hermanos, sin ánimo, una iglesia que pareciera ser que todo está hecho, sino que tenemos que ser una iglesia, hermanos, dispuesta a que el Espíritu Santo nos haga funcionar de tal manera que veamos la necesidad, ¿no? Y veamos, hermanos, que hay mucho que hacer, hay mucho por hacer, ¿no? No todo está consumado. Si bien es cierto, Cristo ha consumado todas las cosas, pero nosotros tenemos que entrar, hermanos, en esa dinámica, y también tenemos que crecer, tenemos que desarrollar, tenemos que ministrar, tenemos que usar permitir al Espíritu Santo que nos haga sabios, que nos haga entendido en alguna ciencia. Hermanos, que la manifestación del Espíritu Santo pueda manifestarse en nosotros. ¿Saben? Yo reflexionando en esto, yo decía, de verdad,
hermanos, el Espíritu Santo no está en nosotros solamente como una persona que nos acompaña para darnos compañía, sino que, hermanos, Él está en nosotros para que podamos fluir en esta gracia que Dios nos ha dado. Recuerde que los dones son, hermanos, capacitaciones en lo sobrenatural para poder, hermanos, llevar la obra del Señor, ¿no? Romanos capítulo 12 del verso 6 en adelante dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Qué tremenda palabra esta, hermanos. Saber que Dios nos ha dado una multiforme, hermanos, gracia que hace fluir sobre nosotros. Y a cada uno, a cada creyente, hermanos, no importando, hermanos, estatus social, no importando nivel educacional, no importando, hermanos, si sabemos mucho o sabemos poco, Dios ha repartido, Dios ha delegado, Dios ha entregado como Él ha querido para llevar a cabo la obra del Señor. Y aquí nos encontramos con la primera declaración, hermanos, de que Dios no ha hecho acepción de personas. Dios no discrimina a nadie. Dios, hermanos, usa, hermanos, de su gracia y la hace fluir sobre todos los que le conocen, sobre todos los que, hermanos, han abrazado, hermanos, su nombre y han confesado al Señor en su corazón. O sea, Dios no hace excepción de personas. Dios nos capacita, hermanos. Dios, hermanos, ha puesto su confianza en nosotros. Dios ha puesto su confianza en usted. Así que, hermanos, cuando el diablo venga que usted no vale, que usted no sirve, que usted, hermanos, es poca cosa, no le crea. Hermanos, si crea la palabra en esta noche que le está diciendo que Dios, hermanos, ha depositado en usted algo tremendamente valioso. Y no podemos seguir perdiendo el tiempo, sino que tenemos que valorarlo y tenemos, hermanos, que ponerlo en acción. Permitir que el Espíritu Santo no solamente nos guía, no solamente nos ayuda, no solamente nos fortalece, sino que también fluye en nosotros, hermanos, y nos capacita y nos entrena para poder fluir en la gracia, en el don, en el ministerio, hermanos, que Dios ha puesto sobre nosotros. No podemos perder, hermanos, nuestra vida y llegar al fin de nuestros días, hermanos, aún buscando, hermanos, cuáles son mis dones o la gracia que Dios me ha dado, o aún esperando. Hermanos, ¿sabe? Se nos va el tiempo y no avanzamos. Llegaremos al fin del camino y no haremos nada. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que no tenemos que esperar demasiado, hermanos. Solo se requiere, hermanos, que yo, hermanos, entienda que Dios ha dejado un tremendo depósito para mí y yo necesito tomar la decisión, hermanos, de tomar ese depósito, hermanos, descubrirlo, de sacarlo del envoltorio, hermanos, y aprender a fluir en él. En el proceso puede que nos equivoquemos, claro. En el proceso puede, hermanos, que hay cosas que no entendamos, claro. Pero, hermanos, en el intentarlo, en el error, en el avance, en el querer, Dios va a ir revelándonos y Dios va a ir, hermanos, enseñándonos. Y alcanzaremos, hermanos, a entrar en la dinámica de los dones, hermanos. Si usted, hermanos, le gusta, siente la necesidad de poner las manos sobre alguien que está enfermo, hermanos, las va a poner y va a ver los resultados.
Es muy probable que las primeras veces que lo haga, a lo mejor, hermanos, en su incredulidad interna va a poner las manos y no va a pasar nada y no va a haber nada. Pero no significa, hermanos, que no sea así. Nosotros tenemos que ejercitarnos. Tenemos que, hermanos, permitir que el Espíritu Santo nos haga transitar y nos lleve, hermanos, a alcanzar crecimiento, a alcanzar estatura. Porque es la única forma, hermanos, en que se manifestará en nosotros lo que Dios nos ha dado. 3 cosas, hermanos, quiero orientarle en esta noche. Primero, la iglesia como cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. La revelación viene de Él, las ideas vienen de Él, los proyectos vienen de Él, todo viene de Él. El cuerpo que somos nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, a que a través de la persona del Espíritu Santo podamos entender todo lo que de Cristo ha sido depositado y está viniendo para nosotros. Aleluya. 3 cosas aquí. Primero, la iglesia, hermanos, tiene muchos miembros, al igual que nuestro cuerpo. Muchos miembros. ¿No? Muchos miembros. Mucho más de lo que nos imaginamos. Y cada miembro, hermanos, tiene una misión que cumplir, tiene una tarea específica asignada por el Señor, hermanos, y tiene las capacidades, los dones, las gracias necesarias para cumplir esa misión. Aquí tenemos que decir, hermanos, que no hay 2 ministerios iguales. Porque, hermanos, si nosotros queremos ser como fulano de tal, solo vamos a ser, hermanos, imitadores. No vamos a ser, pero, hermanos, tenemos que ser un poquito más que eso. Yo no digo que no debemos imitar lo bueno. Sí, para aprender, sí, para ejercitarnos, sí, pero tenemos, hermanos, que alcanzar la estatura de tal manera que yo descubra específicamente la función que Dios me ha llamado a cumplir. Y cuando la descubrimos, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que es muy diferente al ministerio de otros. Permiso. La iglesia, hermanos, está compuesta de muchos miembros, todos diferentes. No hay uno igual a otro. Tremendo problemón para el Señor, ¿no? Pero déjeme decirle, hermanos, que para Él no hay problemas, puesto que Él nos creó así. A cada uno nos dio capacidades, a cada uno nos hizo, hermanos, de una manera especial. Eso, hermanos, debe honrarnos a nosotros y hacernos sentir bendecidos, que para Dios somos únicos. Aleluya. Somos la versión única de lo que realmente somos. Aleluya. Somos muchos miembros, todos diferentes, no hay 2 iguales, ¿no? Y cada uno tiene una misión que cumplir, cada uno tiene una tarea que desarrollar, cada uno, hermano, tiene asignado una labor. Aleluya. Hermano, ¿sabes cuál es tu labor? ¿Sabes cuál es tu misión? Aleluya. Hermanos, tienes que preocuparte de que aun cuando te veas distinto y te veas diferente, aleluya, y lo ves como un problema, no lo veas como problema, velo, hermanos, como una bendición. Y tienes que confesar, hermanos, que para Dios tú eres único y Dios te va a tratar como eres y te va a usar. Tenemos una misión que cumplir. Ninguno, hermanos, tiene el mismo juego de dones, aun cuando podemos trabajar en la misma área. Todos a lo mejor podemos tener 5 o 6 personas cercanas, podemos ser maestros, pero cada uno tendrá una capacidad y una manera de enseñar que no es igual a la del otro, ¿no? Y en el ejercicio de su misión alcanzaremos objetivos diferentes, serán todos complementarios. Aleluya. Hermanos, siendo muchos, tenemos una misión que cumplir. Aleluya. Y tenemos, hermanos, que llevarla a cabo
no compitiendo el uno con el otro, sino complementándonos unos con otros. Por lo que Dios te ha mandado a cumplir a ti, a suplir a ti, hermanos, será complementado con lo que, hermanos, ha llamado a otro a hacer prácticamente en la misma área una misma tarea. Y tercero, hermanos, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que desarrollarse y tiene que crecer. Desarrollo y crecimiento. Y para eso, hermanos, Dios usa la diversidad. Hermanos, tú como miembro de la iglesia tienes que aportar al desarrollo y al crecimiento de la iglesia. ¿De qué manera? Desarrollándote tú, creciendo tú. Tenemos que tener el desafío personal de crecer, porque si yo crezco, si yo me desarrollo, hermanos, voy a ser bendición para la iglesia y voy a poder, hermanos, aportar al desarrollo y al crecimiento de la iglesia. Aleluya. La iglesia, hermanos, cuyo cuerpo, hermanos, la componen muchos miembros, cuya cabeza es Cristo. Tenemos que desarrollarnos. Aleluya. Y tenemos que crecer. Tenemos una estatura que alcanzar. Y pongámonos serios, hermanos. Tenemos que alcanzar una estatura. No es al revés de la cosa. Nosotros nos vamos por el área de la misericordia y de la gracia, hermano, y pareciera querer decir que si Dios tiene que con esta estatura nomás, con lo que puedo entender y puedo avanzar, es suficiente. No, hermanos, no es así. Hermanos, Dios nos ha puesto una meta, alcanzar una estatura, y esa estatura tenemos que alcanzarla, o a lo menos dar lo mejor de nosotros, aleluya, para alcanzar, hermanos, esa misión. Tenemos que desarrollarnos y tenemos que crecer. La iglesia como cuerpo de Cristo. Segundo, la iglesia y su propósito. Yo sé que, hermanos, no vengo con la última revelación, porque todo esto la iglesia lo conoce. Cada creyente, cada líder que está escuchando esta palabra, hermanos, es más bien un recordatorio. El gran propósito, hermanos, de la iglesia es la predicación del evangelio. Dijimos en la prédica anterior, hermanos, que nosotros debemos predicar el evangelio de arrepentimiento. Aleluya. Y el motivo y la causa, hermanos, debe ser Cristo. Cristo es el centro de nuestra predicación, porque Él, hermanos, ha provisto el camino. Cristo ha abierto la brecha. Cristo, hermanos, nos ha dado los recursos y los medios para llegar a ser reconciliados con Dios. Por eso que nuestra predicación, hermanos, no debe ser según San yo, no debe ser lo que a mí me gusta o lo que yo creo. Tiene que ser, hermanos, cristocéntrica, aleluya, basada en el sacrificio, en la obra de Cristo, en el amor de Él por la iglesia. El propósito de la iglesia, hermanos, se manifiesta operando en la diversidad de Dios. Sigo insistiendo y lo voy a repetir varias veces más. Hermanos, todos somos diferentes. No hay dos iguales. Somos únicos. Y nosotros debemos operar, debemos involucrarnos, debemos, hermanos, embarcarnos en la diversidad de Dios. No puedo pretender que todos tengan que ser igual que yo. No puedo pretender que todos sean como yo. Hermanos, mi oración, mi aporte y mi desarrollo, mi crecimiento tiene que aportar para ayudar a otros que crezcan y se desarrollen. Y si algo en común tenemos que tener, es que todos tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. Tremenda bendición esa, ¿no? Tercero, permaneciendo unidos en Cristo. Si no hay unidad, la iglesia no existe. A lo mejor le suena muy drástica esta palabra, pero déjeme decirle, hermanos, que si no hay unidad, no hay iglesia. Aleluya.
Si yo tomara, hermanos, mis miembros, mis brazos y todos sus componentes, mis piernas, mi esqueleto y todo lo que está compuesto en mi cuerpo, hermanos, y se desgranara y se esparciera, hermanos, por diferentes lugares, déjeme decirte que este cuerpo deja de ser cuerpo. Aleluya. La iglesia, hermanos, se convierte en cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, en la medida en que nosotros permanezcamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo. ¿Cómo? Siendo la sal y la luz para este mundo. Siendo la sal y la luz para este mundo. Aleluya. Unidos, hermanos, unidos. Tenemos que tener un testimonio. Tenemos que tener, hermanos, visibilidad. La gente nos va a mirar, ser visibles. Y la gente nos va a mirar, las personas que no conocen al Señor nos va a mirar, y tenemos que tener una palabra sazonada, tenemos que tener una luz, una palabra, hermanos, que alumbre sus corazones, de tal manera que ellos vean dónde está la solución. Aleluya. Y tercer punto, hermanos, la iglesia y la diversidad. Diversidad de miembros, y aquí voy de nuevo a lo mismo, hermanos, todos somos distintos. Algunos se molestan, hermanos, porque ve que los demás no son como Él quiere que sean. No es así, hermanos. Diversidad de miembros. Algunos en la enseñanza, otros en el evangelismo, en misiones, en la ayuda, en el liderazgo, en presidir, en cuanto a amarnos, hermanos, a crear instancias para poder ayudar, misericordia, etcétera, etcétera. Diversidad de miembros. Y en esa diversidad, aleluya, hermanos, se manifiesta la diversidad de la gracia de Dios. Milagros, sanidades, palabras de consolación, aleluya, palabras de fundamento que fundamentan vidas. Palabras, hermanos, que enseñan, que forman. Palabras, hermanos, que proyectan. Aleluya. Diversidad de ministerios, de tareas y funciones. Aleluya. Si Dios me llamó a clavar un clavo, hermanos, debo ser fiel clavando ese clavo. Si Dios me llamó, hermanos, a predicarle a los perdidos, debo ser fiel en la predicación a los perdidos. No puedo extraviarme, no puedo, hermanos. Cuando nos extraviamos es porque perdemos la unidad. Pero permaneciendo unidos, hermanos, cada miembro, hermanos, va a funcionar en la gracia que tiene. Y eso nos hace, hermanos, depender del Señor. Depender de la llenura del Espíritu Santo, depender de la dirección del Espíritu Santo, depender de la revelación de Dios a través de su palabra, depender, hermanos, de buscar su presencia, hermanos, con intensidad. Aleluya. Cuando nadie te dice nada, cuando pareciera ser que no escuchas nada, Dios está presto a declararte, a revelarse, a decirte lo importante que es tu ministerio para alcanzar los propósitos que Dios tiene en el lugar donde Dios te ha puesto. Qué tremenda bendición, hermanos. Podríamos hablar mucho sobre la diversidad de la iglesia, pero quiero concluir con esto, diciéndote, hermanos, que una iglesia sana, una iglesia saludable, es una iglesia que se desarrolla y crece. Es una iglesia, hermanos, que está marcada, aleluya, por las gracias que han sido derramadas sobre su vida. Y eso implica, hermanos, una iglesia que sabe escuchar a Dios, una iglesia que sabe esforzarse para alcanzar, hermanos,
los dones que Dios le ha entregado. No nos perdamos, no nos extraviemos, no nos confundamos. Aleluya. Si algo aprendes hoy, tienes el desafío de aplicarlo, tienes el desafío de ser un hacedor, compartirlo, llevar la obra a cabo, de tal manera, hermanos, que la iglesia sea edificada y la iglesia sea, hermanos, una iglesia grande con estatura. Dios pueda bendecir tu vida a través de esta palabra. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que se ha confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
Si tienes entre 3 y 12 años, el Ministerio de la Escuela Dominical Kids CCA Conquistadores te invita a participar junto a nosotros vía Zoom y Facebook Live. Sábado por medio a las 16 horas, 4 de la tarde. Tendremos enseñanzas de la palabra de Dios y muchas sorpresas más. ¡Invita a un amigo! ¡Espera tu link! ¡Te esperamos! ¡Hola! Si tienes entre 9, 10, 11 y 12 años, esta invitación es para ti. Queremos que seas parte de este ministerio preadolescente. Es por eso que te invitamos los sábados por medio a las 16 horas por vía Zoom. ¡Te esperamos! Hola, ¿cómo estás? Te saludo. Hoy quiero contarte algo que de verdad va a cambiar tu vida. ¿Sabes? Nosotros creemos en Dios. Y existe, todo lo que ves es creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Te gustaría ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios necesitamos a Jesucristo. Si tú crees que ha llegado tu momento y necesitas a Jesús en tu corazón para ser un hijo de Dios, te quiero contar unas cosas.
lo primero que debes tener en cuenta es creer. En Hechos 16:30 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo segundo es recibir. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro paso más es confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Qué maravillosa es la palabra. No es casualidad. Si tú quieres ser un hijo de Dios, quieres acercarte a Dios y ser salvo, yo te quiero invitar a hacer una oración. Después de esta oración, tu vida va a cambiar si la haces creyendo en estos pasos. Si estás dispuesto, te invito a orar con mucha fe. Cierra tus ojos donde estás para no distraerte y repite estas palabras conmigo. Dios, te doy gracias por la oportunidad que hoy día tengo de poder dirigirme a ti. Vengo a reconocer que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y reconozco que tú eres un Dios grande. Acepto a Jesús, tu Hijo, como mi único Señor y Salvador de mi vida y quiero caminar en pos de Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme conocer tu reino. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, déjame decirte que hoy eres salvo por medio de Jesucristo. Alégrate. Te invito a buscar una iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, conéctate a la palabra de Dios, donde te enseñen, te discipulen y cada día más puedas conocer el maravilloso reino de Dios en tu vida. Dios te bendiga.